Muy buenas tardes, estimados amigos de todo el Perú y la región La Libertad que nos siguen en estas transmisiones del SUTEP La Libertad y del SUTEP Sánchez Carrión. Esas charlas están dedicadas a la educación matemática y las tareas auténticas más allá de la actual pandemia, con la intención de que cada uno de nosotros, profesores del área de matemática, pensemos en cómo trabajar estos aspectos, en los aspectos didácticos, más allá aún de la actual situación que estamos enfrentando día a día en la enseñanza remota. Vamos a empezar entonces sin más preámbulos con lo que haremos el día de hoy. Muy bien, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es sintetizar lo que hemos venido mostrando en las últimas sesiones, en las últimas charlas. Eh, en esta ocasión, la charla está dedicada a la enseñanza y el aprendizaje de carácter problemático, vinculado a la solución de problemas y, dentro de eso, el enfoque de proyectos. Bien, dentro de lo que nosotros vamos a considerar en esta charla, están aquí los puntos, entendiendo que esta charla, como las otras que hemos venido llevando a cabo desde el año pasado, corresponden o van en línea de lo que se propone en el modelo pedagógico justamente del sindicato del SUTEP. Se llama Para un Perú en Transformación, que es un documento al cual ustedes podrán acceder luego de esta charla cuando sea cargada al aula virtual del SUTEP La Libertad. Bien, hagamos un breve repaso. Recordemos que estas charlas se dedican al trabajo con tareas auténticas, a la reflexión sobre tareas auténticas. Recordemos las características que las tareas auténticas tienen y que semana a semana hemos venido recordándolas también. Están relacionadas con la vida real, proveen oportunidades para conectar varias áreas, proveen oportunidades para definir un problema de diferentes puntos de vista, plantean objetivos complejos, incluyen problemas no definidos y también complejos, dan oportunidades para la colaboración entre los estudiantes, proveen oportunidades para que ellos se expresen en forma propia, también permiten el surgimiento de muchos productos al finalizar dicha tarea auténtica, comprenden evaluaciones de proceso y producto y dan cabida a múltiples interpretaciones. Entonces, cuando hablemos de una tarea auténtica, no pensemos solamente en que es algo conectado con la vida real. En realidad, hay muchas más características como las que estamos brindando el día de hoy, las que hemos venido brindando a lo largo de las semanas anteriores. Asimismo, habíamos indicado que un enfoque de lo auténtico, de la autenticidad, estaba dado por Voss, la investigadora Pauline Voss, quien indicaba que lo auténtico era aquello que era creado claramente sin fines educacionales. Un pescador, un ingeniero, un albañil, un matemático, un artesano, una persona proveniente de un pueblo originario, crean cosas no con la intención de enseñar matemáticas, con intenciones auténticas ligadas a su trabajo, a sus actividades, y lo que hace la tarea auténtica es rescatar, traer eso al aula, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de voz, la autenticidad no está creada específicamente con propósitos educativos, más bien está conectada con el origen extraescolar, es binaria, o sea, una actividad o es auténtica o no es auténtica. Puede ser aplicado a diferentes aspectos de la tarea, lo que indica que puede haber elementos auténticos y elementos inauténticos en la redacción de una tarea. No puede ser todo absolutamente auténtico ni absolutamente inauténtico. Hay elementos de las dos clases para el trabajo de la tarea auténtica. Ahora, desde un enfoque de simulación, entendiendo la tarea auténtica como la simulación de algo vinculado a la realidad que se trae al aula, la propuesta de Palm considera estos aspectos que también hemos visto en una sesión anterior. Habíamos dicho que una tarea auténtica debía comprender aspectos tales como el evento, ¿no? El evento, ¿de qué se trata la tarea? ¿Qué evento está poniendo en juego? La pregunta, que es lo que se pide en la tarea, la información o datos que vayan en relación, en correspondencia de la tarea con la situación real que se pretende llevar al aula,
O sea, no es cualquier pregunta, sino una pregunta que en situaciones reales debe tener significado, debe tener sentido. La presentación, o sea, la forma en la que la tarea se expresa a los estudiantes, de forma oral, escrita, en diagramas, cómo se va a resolver esa tarea y cómo dichas estrategias están en relación también con las estrategias originales, por así decirlo, de resolución de la tarea, las circunstancias con qué se va a resolver la tarea, con qué guías, con qué tiempo, qué ocurre si el estudiante tiene éxito o falla en la ejecución de la tarea, qué se requiere para resolver la tarea. Entonces, son aspectos necesarios para enfocar la tarea como si fuese una simulación. Entonces, creo yo que con las características de la tarea auténtica, el enfoque de tarea que hemos dado, proveniente de voz, y el marco teórico propuesto por Palm, estamos ya en condiciones de realizar nuestra mezcla o nuestra aproximación a los aspectos que hemos venido abordando en cada una de las charlas. De tal manera que cuando nos toque a nosotros elaborar una tarea auténtica, deberíamos ser capaces de manejar estos elementos y no pensar que es solo cuestión de abordar un aspecto de la realidad y ya. Estamos viendo que hay elementos que deben ser necesariamente considerados ahí. También habíamos dicho que la tarea considera aspectos de la realidad naturalmente, por fuerza. Esa tarea auténtica no puede dejar de considerar los aspectos derivados o presentes de la actual pandemia que está afectando a todo el mundo y en especial a nuestro país. Habíamos dicho, habíamos apuntado entonces, y eso lo hemos visto a lo largo de las sesiones, 5 aspectos que creemos primordiales para considerar dentro de las tareas auténticas, dentro de la problemática de la realidad que un docente de matemáticas o quizás un docente de cualquier otra área debería considerar. Habíamos hablado de alfabetización estadística y alfabetización financiera, conocimiento disciplinar y pensamiento computacional, desafíos interculturales derivados de la etnomatemática, enfocados en la etnomatemática, y hoy día trabajaremos un poco de enseñanza y aprendizaje problemáticos, entendiendo que esos 4 aspectos son motorizados, son dirigidos por un aspecto principal, que es el de la cuestión ético-política. Habíamos visto por qué era importante esta cuestión, en el sentido que no se trataba de alfabetizar estadísticamente por hacerlo, o brindar conocimiento disciplinar con el STEM, por ejemplo, por hacerlo, sino que esos aspectos debían tener determinada orientación. Esa orientación, en nuestro caso, estaba dirigida por la matemática para la justicia social, con un enfoque crítico de las dimensiones que estamos mostrando ahora y que va a ser muy necesario cuando lo de la pandemia amaine y termine para trabajar en el aula. Desde ahora inclusive puede muy bien empezar a trabajarse de tipo de aspectos. Bien, entonces, luego de todas las charlas que hemos tenido, hemos anotado estas herramientas. En cada uno de los aspectos que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior, habíamos separado, habíamos indicado algunas herramientas dentro de la educación matemática para trabajar estos aspectos. Es decir, no nos quedábamos solamente en decir, bueno, vamos a trabajar alfabetización estadística y punto, sino tenemos que indicar con qué, cómo. Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, de alfabetización estadística y financiera, las matemáticas para la justicia social, que son nuestra orientación a partir de los criterios ético-políticos mencionados, la alfabetización estadística habíamos dicho que podía muy bien ser trabajada con el esquema PPDAC, ¿verdad? O sea, que los estudiantes trabajen estudios estadísticos bajo el esquema de un problema, un plan de investigación, la toma de datos, análisis de los datos y conclusiones. Un estudio estadístico que nazca a partir de las particularidades del aula o de la comunidad escolar donde los chicos están estudiando. Si hablamos de esta misma idea de matemáticas para justicia social enfocada a alfabetización financiera, habíamos indicado como una herramienta importante la educación financiera crítica.
en el sentido que no bastaba simplemente con formar personas consumistas, sino había que indicarles cómo es que determinados abusos o determinadas situaciones vinculadas a lo financiero tenían mucho que ver con esencia la esencia del capitalismo, la esencia de sistemas económicos que al día de hoy está probado que están dañando mucho a la vida misma de las personas. Al mismo tiempo, dentro de la matemática o dentro del enfoque disciplinar en la matemática, habíamos considerado un aspecto interdisciplinar. Ahí recuerdo yo que hablábamos del STEM, del movimiento de Science, Technology, Engineering and Mathematics, visto de una manera interdisciplinar, pero también con un enfoque crítico, entendiendo que la ciencia debe ser consciente de las fuerzas motrices que utiliza para liberar a la gente o para oprimirlas. En este caso, nosotros pensamos que debe enfocarse hacia la liberación de las personas, la liberación de las comunidades. En esa línea se pretende desarrollar el pensamiento computacional, que eso, como hemos visto en alguna charla, es un objetivo bastante ambicioso y ya importante en las aulas. También, junto con eso, se estaba pensando en la gamificación, en el uso de herramientas, de juegos, no con la intención de que el estudiante juegue, sino con la intención de que el estudiante desarrolle su pensamiento estratégico, anticipando los pasos que él puede seguir para arribar a una victoria. Esas tres cosas juntas, STEM, pensamiento computacional y gamificación, van muy juntas en un momento en el cual, como el actual momento, un momento en el cual la tecnología y las formas de comunicación de estudiantes con profesores están utilizando mucho las redes sociales, están utilizando mucho la computadora, el Internet. Entonces, esas tecnologías deberían ser muy bien aprovechadas con estas intenciones, siempre con la orientación de las matemáticas para justicia social. También habíamos hablado acerca de la etnomatemática como una forma de enfocar las prácticas, los conceptos, las formas de vida de pueblos originarios y de diferentes comunidades sociales, entendiendo que las matemáticas se desarrollan o nacen dentro de cada comunidad social, dentro de una manera característica y que es el deber de cada comunidad entender a la otra en un diálogo respetuoso para juntas salir adelante. Y finalmente, lo que el día de hoy vamos a ver, ¿no? La enseñanza y aprendizaje de carácter problemáticos, porque todo lo que estamos viendo aquí al final nos lleva a una sola cosa, que es a trabajar con problemas. Ahora bien, ese trabajo con problemas es necesario entenderlo de una manera adecuada. No es que voy a plantear un problema, ¿no? A los estudiantes diciendo María tiene 3 cuyes, Juan tiene 2 cuyes. ¿Cuántos cuyes tienen en total? 5 cuyes. No, no se trata de eso. No se trata de algo más elevado que eso, como siempre bajo la orientación central, la orientación primordial que hemos dado. Entonces, todas las herramientas, estas 7 herramientas que hemos generado, que hemos mostrado en el transcurso de esas charlas, ahora ha llegado el momento de juntarlas y ha llegado el momento de llevar esta propuesta al aula, ha llegado la hora de aterrizar la propuesta al aula. Sin embargo, aquí vienen los primeros problemas vinculados justamente a este enfoque. Algunas personas podrán decir que trabajar las siete herramientas, los 7 aspectos de la propuesta en un solo proyecto o en una sola clase es complicado. En realidad, nunca hemos dicho que deban desarrollarse las 7 ideas en una sola clase. Lo que debemos tener en cuenta es más bien cómo organizar aquel aspecto, aquel contenido con el que voy a trabajar en clase, de tal manera que refleje el uso de alguna de estas herramientas. No puedo considerar las 7 de una vez, salvo que sea una actividad realmente compleja, ¿no? En todo caso, eso dependería mucho de la maestría del profesor y de cómo él puede trabajar con sus estudiantes. Sin embargo, hay que reconocer también que dentro de lo que el currículo nacional nos pide y dentro también de lo que las exigencias actuales, internacionales, determinan, está el trabajo por competencias.
Sobre eso nosotros ya dijimos nuestra posición en un curso anterior. Si queremos ver con más detalle ese curso acerca de planificación por competencias, lo podemos ver en ese enlace, ¿no? Ahí ustedes podrán ver todo lo que hemos dicho, no voy a repetirlo, no es mi costumbre repetirme una y otra vez, más bien hay que consultar las cosas anteriores. Lo que sí he rescatado de aquí, lo que sí he rescatado de esta presentación es lo siguiente. En aquella oportunidad tomamos una antigua experiencia de la República Democrática Alemana para el desarrollo de competencias, entendiendo que la RDA no se hablaba de competencias, se hablaba de objetivos de la asignatura de matemáticas, pero la concepción que ellos daban de esos objetivos estaba muy cercano estaba muy cercana a lo que hoy entendemos por competencia. ¿Y por qué era importante esto? Era importante porque hasta hoy muchos colegas, entre ellos yo, nos planteamos la pregunta, ¿no? ¿Y en qué momento vamos a desarrollar tal o cual contenido si el currículo nacional solamente nos muestra la lista de competencias, la lista de capacidades y no nos dice con qué vamos a trabajar? Además de eso, ¿no? Nos piden muchas veces plantear tareas auténticas, que ya están viendo ustedes lo complejas que son, tareas auténticas, experiencias de aprendizaje, toda una serie de términos de jerga a más inútil, a mi modo de ver, donde al final decimos, bueno, ¿y en qué momento los chicos van a aprender matemáticas, no? Porque estamos muy dados a trabajar diferentes aspectos de la realidad, que es muy importante, pero ¿en qué momento van a trabajar matemáticas? ¿O cómo van a desarrollar la competencia matemática necesaria en ellos? Es más, alguien también puede decir, bueno, profesor, pero usted solamente está hablando de problemas de la sociedad, del punto de vista crítico, ¿no? Que está muy bien, pero ¿y en qué momento se necesita o en qué momento van a aprender ellos matemáticas? Muy bien, es que hay que entender una cosa, y aquí es donde casamos el concepto de competencia actual con este concepto que es algo antiguo y que nos puede ayudar a nosotros a entender o a operativizar las ideas contenidas en las competencias. Para este antiguo programa de matemáticas, antiguo porque hablamos de hace ya 40 años atrás, pero fíjense ustedes que no ha perdido vigencia. Dentro de los objetivos de la asignatura de matemática hay tres grandes campos: el saber, el poder y la educación ideológica. Esos tres campos no pueden separarse. Es más, la relación entre saber y poder es compleja. Según este autor alemán, Werner Young, él dice, solo sobre la base de un saber seguro puede desarrollarse un poder seguro y estructurado en forma sistemática y aplicable. Ningún saber deja de convertirse en poder. ¿Y qué considera dentro de saber? Hablamos de conceptos matemáticos, proposiciones matemáticas, procedimientos matemáticos, símbolos, fórmulas, aplicaciones, etc. Ese saber debe traducirse en poder, dado que sobre la base del saber debe desarrollarse el poder. Hablamos de habilidades operativas, habilidades en planteo y solución de ecuaciones, trabajo con funciones, habilidades para representar y calcular con objetos geométricos, comprender y utilizar correctamente símbolos matemáticos, capacidades de aplicar conocimientos y habilidades en la solución de ejercicios y problemas, etc. Y en transversal a estos dos aspectos del saber y el poder hay educación ideológica. En este caso es la cosmovisión y valores relacionados con el tipo de sociedad en la que se registra el currículo, en la que se lleva a cabo el currículo. En el caso de la RDA, dichos valores eran los del socialismo. Bueno, hablamos de un país socialista, de un antiguo país socialista. Alguien podría decir, bueno, pero entonces aquí en nuestro actual currículo no hay esta educación ideológica. No, claro que la hay, claro que la hay. Hay una educación ideológica. Si revisamos un libro acerca de competencias no recuerdo, no tengo el nombre, el apellido del autor español, él nos da una indicación muy importante. Trabajar con competencias o asumir que se trabaja con competencias no es un enfoque privado de la inocencia, nos dice.
O sea que el concepto de competencia no es inocente, es un concepto que trae una carga política, ideológica particular, muy fuerte. Y como ya vimos en una sesión anterior, justamente cuando se hablaba de interculturalidad, los autores que hablaban de interculturalidad etnomatemática hacían referencia a que los conceptos de competencia llevaban sobre todo a cuestiones individualistas, a cuestiones de mercado, a cuestiones de predominio de unas personas sobre otras, muy diferente a las ideas etnomatemáticas que hacen pensar a las personas en su comunidad, en lo social antes que en lo individual. Entonces, eh, no podemos librarnos de la cuestión ideológica aquí, pero lo que podemos hacer nosotros es entender y discutir y también pasar a los hechos, ¿no? ¿Para qué vamos a enseñar matemática? No solamente cómo, sino para qué. Es por eso que nosotros hemos indicado como nuestra primera, primer motor o primer aspecto predominante, aspecto primordial de esta propuesta, la concepción ético-política, que está vinculada a la matemática con enfoque crítico, para educación con enfoque crítico, para la justicia social, porque ella debe permitir dinamizar los otros aspectos que hemos mencionado y eso se debe traducir en esta parte, en la relación entre el saber y el poder y en la concepción ideológica de lo que queremos trabajar en el aula. Diferente, por cierto, a la que anima este currículum de la RDA, pero que nos da una idea de cómo funciona una competencia. Entonces, cuando nosotros querramos trabajar competencias, no nos hagamos problemas diciendo, bueno, ¿y ahora con qué contenido voy a trabajar? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Estamos dándonos cuenta que no puedo arribar a un poder, a que los alumnos puedan hacer algo, si es que no saben lo otro. Y viceversa, los alumnos, pues, si saben algo, también tienen que poder efectuarlo, ¿no? Son dos cosas relacionadas que no se pueden descuidar con la orientación ético-política, ideológica necesaria y que debería ser una orientación crítica, progresista, de avanzada en las actuales circunstancias que estamos viviendo. Asimismo, en otra reunión que esta vez la dimos en verano, también indicamos cuál era el rol de los problemas en la planificación de la clase. Pueden consultar la diapositiva completa ahí está nuestra posición. De esto, de todo lo que dijimos ahí, voy a rescatar solamente esta parte. Habíamos dicho que en las clases podíamos trabajar con los problemas desde dos puntos de vista, que no son los únicos, por cierto, pero en esta exposición consideramos los principales y que tiene que ver justamente con este elemento de la enseñanza y aprendizaje problemático. Cuando hablamos de enseñanza y aprendizaje problemático como otra de las orientaciones de ese trabajo que pretende abarcar a las tareas auténticas y más allá inclusive para después de la actual pandemia, nosotros consideramos que esta creación, este trabajo por problemas no cae por sí solo. ¿A qué me refiero? Muchos investigadores, muchos curricólogos, muchos expertos en educación dicen, bueno, ya que la vida está llena de problemas, ¿por qué el currículo de matemáticas no debería tener problemas, no? Pero en realidad no se trata de tener problemas por problemas, o sea, no es tan obvio, no es tan obvio el paso de una situación real al aula. Hay que ver cómo se lleva a cabo eso. Entonces, ese paso, ese involucramiento, ¿no? Ese involucramiento del aula con problemas cuyo origen al final es la vida misma, lo podemos trabajar de dos formas que hemos indicado aquí. Una es mediante la creación de problemas. Los estudiantes pueden crear problemas, como indicamos a partir de la propuesta de Malaspina, pueden crear problemas, pueden variar problemas, alterando ciertos elementos, ¿no? Entendiendo que en el camino de esa resolución de los problemas se continúa o se sigue un curso zigzagueante, que es justamente un rasgo fundamental de la enseñanza problemática, un curso zigzagueante, un curso en el cual avanzamos y retrocedemos en nuestra búsqueda de solución del problema.
un curso en el cual nos involucramos con contradicciones durante la solución del problema. Entonces, entender que vamos a trabajar con tareas auténticas, con los aspectos mencionados y bajo enseñanza y aprendizaje problemáticos, significa asumir esto. Asumir que, uno, los estudiantes pueden y van a plantear problemas a partir de la realidad que ellos tienen, a partir de la problemática observada a su alrededor. Y dos, que la solución de esos problemas va a considerar un camino zigzagueante, un camino contradictorio. Ahora bien, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con la tarea auténtica? ¿Qué tiene que ver todo eso con la tarea auténtica? Justamente de eso se trata lo que veremos a continuación. Como estamos hablando de matemáticas para la justicia social, ocurre lo siguiente. Nosotros estamos basándonos en la propuesta de un destacado investigador en educación matemática, un investigador norteamericano apellidado Goodstein. Goodstein trabaja justamente esos conceptos de educación matemática para justicia social, pero contrariamente a lo que muchos podrían pensar, que es una persona que solamente se concentra en lo social y descuida en lo matemático, él en su libro, que justamente se llama Leer y escribir el mundo con matemáticas, es un libro muy, muy bueno, muy interesante, él considera que una clase de matemáticas o un currículum, una serie de experiencias con matemáticas para la justicia social deberían considerar dos grandes bloques de objetivos. Uno, los objetivos propiamente dados de la acción pedagógica hacia la justicia social, como son leer el mundo con matemáticas, escribir el mundo con matemáticas y desarrollar una actitud positiva y de identidad social con dichos problemas. Esos son los objetivos de carácter justicia social. Pero, en paralelo, también hay objetivos vinculados a la educación matemática propiamente dicha. Hay que leer el mundo matemático, hay que tener éxito académico en el sentido tradicional, porque los estudiantes van a la escuela justamente para aprender matemáticas y tienen que aprender matemáticas, y para desafiar, cambiar la orientación que uno tiene hacia las matemáticas. Es decir, son dos bloques de objetivos, uno vinculado a la justicia social y otro vinculado a la disciplina, a la ciencia misma, la matemática en sí, que no se abandonan y que están en constante interrelación con el propósito final de generar conciencia crítica para cambiar el statu quo, la actual situación. Es decir, no se piense que por abarcar lo social se descuida lo matemático. Gusten en ningún momento dice eso, ni mucho menos pretende que se haga eso. Ahora bien, para conseguir que se cumplan ambos bloques de objetivos, es necesario que se interrelacionen tres tipos de conocimientos. Conocimientos comunitarios, conocimientos de la sociedad donde viven los estudiantes, conocimientos de la matemática, o sea, conocimientos de la ciencia misma, y finalmente conocimientos críticos. Estos tres tipos de conocimiento interrelacionan entre sí con primacía de lo comunitario para finalmente obtener los temas generativos. ¿Y qué son los temas generativos a fin de cuentas? Los temas generativos son situaciones, son problemáticas derivadas del conocimiento del ambiente, del conocimiento social donde están los estudiantes, para justamente abordarlas en el aula desde la matemática. Entonces, de esta forma es que Goodstein está haciendo que los estudiantes finalmente arriben a la idea de plantear problemas. Hay conexión entre esta actividad de plantear problemas mediante temas generativos con la actividad de plantear problemas que Malaspina nos está mencionando hace un momento, ¿no? En realidad, la actividad de plantear problemas de Malaspina va más a lo micro, va más a los aspectos vinculados a la disciplina matemática propiamente dicha, pero ello no quita que aspectos de la propuesta de Malaspina como la creatividad,
cómo el bienestar emocional que sienten los estudiantes al ser creativos, al plantear sus problemas, sea muy bien conectado con esta propuesta de Goodstein. ¿Por qué? Porque justamente está basada en observaciones de la realidad, observaciones para cambiar esa realidad. Ahora bien, ¿cuál es la forma en la que dichos problemas, dichos temas generativos son llevados ya a la práctica en el aula? Esa forma es la del trabajo por proyectos. Goodstein menciona muchas experiencias relacionadas al trabajo por proyectos, en los cuales precisamente eh, esta idea de aprender, de acercarse a lo que uno aprende en zigzag es muy potente. Ahora bien, este trabajo por proyectos considera clases con enfoque de proyecto. Entendamos lo siguiente, estimados colegas. Venimos hablando en una serie de charlas acerca de las tareas auténticas. Sin embargo, hay que entender también que las tareas en clases de matemáticas pueden mostrar diferentes grados de amplitud. Es decir, no necesariamente eh, las tareas son solamente auténticas y punto. No, en realidad puede haber diferentes grados de amplitud y habría que buscar dentro de la arquitectura de nuestra propuesta ya llevada al aula cómo esas tareas se relacionan entre sí para arribar a los objetivos mayores que hemos mostrado antes. El espectro de estas tareas, nos dice este autor, va desde tareas cortas y cerradas para practicar, yo las llamaría ejercicios, pasando por tareas cada vez más amplias y abiertas, hasta llegar a tareas parecidas a proyectos, ¿no? Entonces hay tareas de diferentes tipos de acuerdo a las necesidades del momento y de los estudiantes. Ahora bien, para una clase con enfoque de proyecto, rigen las siguientes características, y es algo que justamente mucho está relacionado con la propuesta de Goodstein, porque si uno revisa su libro, vamos a ver las características aquí mencionadas de los proyectos en las experiencias que él relata. Autogestión y autorresponsabilidad, ya que los estudiantes participan de la planificación del proyecto. Y eso lo vamos a ver en las propuestas de Goodstein. La planificación está orientada hacia una meta, a ver hacia dónde queremos llegar, y se genera un producto. Incluye además muchos sentidos y un aprendizaje social. El proyecto incluye aprendizaje social, aprendizaje en grupo. Recuerdo haber leído un ejemplo muy interesante en el libro de Goodstein acerca de el estudio de la historia de Norteamérica, porque Goodstein, y como podrán darse cuenta, estos aspectos están muy relacionados con aspectos sociales, con otros aspectos sociales, quiero decir. Los estudiantes de Goodstein eran de origen afroamericano. Entonces, en algún momento les correspondió estudiar la historia de Estados Unidos, estudiar a George Washington, estudiar una serie de personas hasta llegar a Abraham Lincoln, que como ustedes saben, Abraham Lincoln liberó a los esclavos norteamericanos y por eso mismo tuvo que enfrentar la guerra civil. Entonces, en algún momento un estudiante hizo ver que George Washington y muchos de los llamados padres fundadores de la independencia de Estados Unidos eran propietarios de esclavos. Y bueno, el profesor dijo, y le preguntaron al profesor, ¿y usted sabe cuántos esclavos tenía? El profesor dijo, bueno, yo no lo sé, esto, yo no lo sé, chicos. En todo caso, es una buena tarea para investigarla desde matemáticas, dijeron. Es una idea justamente de cómo un conocimiento, aunque no sea comunitario, aunque no esté vinculado a las necesidades sociales del momento, de la comunidad de los estudiantes, puede ser también motivo para trabajar un proyecto con la orientación que hemos dado. El hecho es que los estudiantes se pusieron a investigar en libros de historia, armaron cuadros estadísticos, notes el poder de la estadística justamente. ¿Y cuál fue el producto? El producto fue que empezaron a escribir varias cartas a diferentes editoriales norteamericanas, editoriales que producían los libros de texto con los que estudiaban estudiantes de secundaria como ellos, con la idea de que en las sucesivas ediciones esos libros corrijan o anoten, en todo caso, anoten el hecho de que aunque George Washington y otros padres de la independencia buscaban la libertad de Estados Unidos, el dominio inglés, ellos eran propietarios de esclavos y eran grandes propietarios de esclavos.
Entonces, no era justo esconder ese asunto, no era justo meterlo debajo de la alfombra. Ellos creyeron eso, escribieron cartas, sí, y algunos de los textos, sí, efectivamente, modificaron a raíz de ese pedido de los estudiantes, modificaron y agregaron esa información. Entonces, ese es un buen ejemplo de un conocimiento que genera un proyecto. Un conocimiento que, como ya dije antes, no necesariamente está vinculado a los problemas sociales del momento actual en el que vivían los estudiantes, pero sí estaba vinculado a sus necesidades y sí estaba vinculado a un gran problema social que tienen los Estados Unidos de Norteamérica y que tiene muchísimos años de duración. Es un problema casi eterno, diría, en ese momento, que es el problema del racismo, un problema social brutal. ¿Se imagina si pudiéramos hacer algo parecido aquí? ¿No? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a tomar como un ejemplo, como ¿no? Una idea para mostrar cómo podemos nosotros involucrar las herramientas que hemos generado en esta serie de charlas. Vamos a tomar el ejemplo de la cajita de jugo. Esto está en el libro de, bueno, Druk Noe, es una investigadora alemana, pero este es parte del capítulo del libro de Bloom sobre estándares de aprendizaje, que fue traducido hace algunos años por el CINEACE y que creo que en algún momento ya se los he compartido. Es un libro muy bonito, muy interesante, nos da diferentes perspectivas justamente para hablar de tareas auténticas. En este libro, esta investigadora nos plantea el caso de la cajita de jugo. Dice, vamos a reformular o vamos a indicar diferentes aspectos para que una tarea, un aspecto como un objeto, como en una cajita de jugo, nos permita aportar una tarea, ¿no? Aportar diferentes tareas. No habla ahí de tareas auténticas, pero se relaciona mucho con la idea. Está muy relacionada con la idea de tarea auténtica. Entonces dice, bueno, dice, consigo una cajita de jugo con una cañita pegada, tal como la que se muestra en la imagen. Listo, ahí está la cajita de jugo, creo que la mayoría de nosotros conocemos. ¿Qué tareas se pueden derivar de esa cajita de jugo? Tienen una lista. Son algunas de las tareas que podríamos hacer. Mide el largo, el ancho y la altura de la cajita, hace un dibujo en perspectiva escala, calcula el volumen de la cajita, compara con el volumen indicado por el fabricante, calcula la superficie de la cajita y así. Si no se tiene cuidado, la cajita se puede deslizar dentro de la caja. ¿A qué se debe esto? ¿No? Y en fin. A final de cuentas, ¿cómo podría quedar este problema? Este problema podría quedar así, ¿no? Desde el enfoque de proyectos. Desde el enfoque de proyectos. Diseña un empaque que contenga aproximadamente 250 mililitros de jugo. Intenta tener en cuenta aspectos tales como el transporte de los empaques, el bajo costo de los materiales, una cañita que no se deslice por completo dentro de la caja. Bien, o sea, observemos el tránsito que se ha seguido para arribar al planteo de esta tarea con enfoque de proyectos. Un objeto cualquiera de la realidad que rodea a los estudiantes, en este caso una cajita de jugo. De él se han extraído una serie de tareas con diferentes objetivos, no auténticas, pero son tareas. Y se ha obtenido esta tarea desde el enfoque de proyectos, que habría que discutir su autenticidad, habría que ver en todo caso para quién es auténtico esto, habría que discutir también qué tanto simula aspectos de autenticidad de una actividad profesional, ¿no? O económica, qué sé yo. Habría mucho que discutir aquí. El hecho es que desde el enfoque de proyectos esta tarea ya está planteada. Pero ahora yo quiero que nosotros reflexionemos un poco más dentro de esta actividad, de esta tarea con la cajita de jugo, y vamos a pensar cómo podría ser abordada esta situación, este problema, con las herramientas que nosotros hemos venido dando charla a charla. Es decir, vamos a hacer un paso más en el proceso de relacionar estas cuestiones de la realidad con el enfoque que hemos venido dando hasta ahora para generar tareas auténticas. Bien, nosotros hemos pensado de este modo. Por ejemplo,
¿no? ¿Y qué es lo primero que hemos hecho nosotros para pensar así? Además de utilizar las herramientas que hemos desarrollado en cada una de las charlas, hemos debido tomar contacto con determinados aspectos de la realidad, consultando a ciertos especialistas, leyendo a ciertos libros. Eso no sí. Pero en este caso hemos tenido que hacer esto porque estamos haciendo un ejercicio simulado. En la práctica, la idea es que esa cajita de jugo o esa problemática alrededor de la cajita de jugo nazca de la realidad, nazca del conocimiento comunitario del estudiante para poder llevar a cabo los objetivos de la propuesta de educación matemática con justicia social. Esa es la idea, no olvidemos, debe nacer, debe partir de los conocimientos comunitarios que él tiene. Y el docente lo que debe hacer en ese caso es ayudar, encauzar, dirigir el proceso, pero permitir que el conocimiento comunitario salga adelante, ¿no? En este caso, en este ejercicio simulado, yo soy el profesor de un alumno imaginario, de unos alumnos imaginarios, para los cuales es un problema todos los días comprarse sus cajitas de jugo para tomar. Yo he observado muchas cosas que no me gustan en su uso de la cajita de jugo, entonces los chicos me han dicho, profesor, miren, tenemos problemas con la cajita de jugo, con las cajitas de jugo que tomamos todos los días y conmigo se han dedicado a hacer este análisis, ¿no? Es una situación imaginaria. En la práctica, supongo que esto es 1000 veces complicado. En todo caso, colegas, hay mucho que investigar aquí. Bien, desde ese aspecto, entonces, ¿qué es lo que yo he podido, qué es lo que yo habría podido dirigir en estos alumnos imaginarios? Hablando de la cajita de jugo. Por ejemplo, desde la alfabetización estadística, que como ustedes recordarán utiliza la herramienta PPDAC para plantear estudios estadísticos con los estudiantes donde ellos puedan recoger datos, analizar y emitir conclusiones, de acuerdo naturalmente al grado de desarrollo que ellos tengan. Por ejemplo, yo estoy planteando este problema y son problemas que, si se dan cuenta, involucran elementos contradictorios, una relación muy importante dentro de la enseñanza problemática de la matemática. Por ejemplo, yo estoy considerando este aspecto. Aumento de peso si tomo jugo sin azúcar en cajita todos los días. Me baso en el hecho de que en los últimos años se ha encontrado que los famosos productos sin azúcar, en este caso algunos de estos jugos en cajita, sin azúcar, entre comillas, en realidad tienen azúcar. Claro que lo tienen. Entonces, la idea es ver si hay una relación entre el aumento de peso y el consumo de los jugos en cajita todos los días. Eso llevaría a un estudio estadístico donde se pongan en juego diferentes medidas, basados sobre todo en la toma de datos, para arribar a conclusiones necesarias dentro de la alfabetización estadística o leer y escribir el mundo mediante estadística. Es la manera en la que yo he encauzado un problema detectado con mis estudiantes y que ellos me lo han manifestado. Dentro de la alfabetización financiera, otro aspecto que yo podría encauzar en ellos son ideas, vuelvo a indicar, son ideas de una situación imaginaria. La idea es que lo trabajemos en el aula de una manera más real en algún momento. ¿Por qué necesitaría comprar una cajita de jugo con mi tarjeta de crédito? Esta situación la tomé utilizando un hecho conocido y que, bueno, estaba bastante oculto. Cuando ustedes entran a las redes, al internet y ven que en algunos supermercados se puede comprar una, dos, tres cajitas de jugo, cajitas, ¿no? Cajitas de jugo con la tarjeta de crédito de determinada marca, determinada empresa. Uno se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué necesitaría comprar una cajita de jugo con mi tarjeta de crédito, no? Claro, alguien puede decir, bueno, pero es que es práctico, simplemente voy, uso la tarjeta para comprar la cajita de jugo que está a 2 soles, 3 soles y ya, asunto arreglado. Pero aquí queremos ir a algo más, ¿no? O sea, ¿por qué necesitaría hacer eso? La idea desde la alfabetización financiera va a criticar, a buscar cuáles son las razones por las que se propicia ese consumo, ese espíritu consumista, ¿no?
Y a la larga, ¿qué consecuencias tiene? ¿No? ¿Qué consecuencias trae eso? En realidad, una pregunta más general podría ser, ¿tiene ventajas o desventajas el hecho de pagar con mi tarjeta de crédito para comprar una cajita de jugo? ¿No? O sea, como algo tan fuerte que tiene herramientas financieras bastante complejas, porque creo que aquí la mayoría se da cuenta que una tarjeta de crédito tiene muchas cosas bastante hasta enredadas, para entender, ¿cómo con eso puedo comprar algo tan pequeño como un jugo? ¿No? Bueno, son cuestiones económicas que justamente están ligadas a la alfabetización financiera. Desde el ámbito del STEM y el pensamiento computacional, esta tarea podría ser enfocada para darle justamente el giro hacia lo auténtico, a partir de encontrar un empaque que ahorre espacio y a la vez ahorre materia prima. Un empaque para vender el jugo que ahorre espacio, pero que también ahorre materia prima. Y es que el problema con las cajitas de jugo es que ese material ya no se puede reutilizar, ¿no? Ese material se bota o sirve para otra cosa, pero se dan cuenta que es muy caro. Es muy caro utilizar material como el Tetrabric o Tetra Pak, no recuerdo bien, solamente una vez. Y luego, ¿qué hacemos con él? ¿No? Es todo un lío. Por eso se dice que trabajar con las cajitas es muy útil, muy práctico, muy económico para los consumidores, pero en realidad es un gran despilfarro de materia prima. Entonces, dentro del STEM, una actividad enfocada hacia la autenticidad es encontrar un empaque para el jugo que ahorre espacio y a la vez también ahorre materia prima. Y desde la etnomatemática asociada a la interculturalidad, hemos planteado este aspecto para dar el giro hacia tarea auténtica. ¿En qué otras formas más amigables con el medio ambiente puedo conservar alimentos? ¿No? ¿De qué otras maneras? Y esas otras formas nos las dan los pueblos originarios. Los Aguajún, por ejemplo, son pueblos que para refrigerar sus alimentos los entierran, usan la tierra como si fuese su refrigeradora, ¿no? Ellos no tienen refrigeradora como la de nosotros en su casa, ellos tienen la tierra como refrigeradora natural. La pregunta es, y aquí es donde vienen las habilidades matemáticas, ¿cuál es la profundidad adecuada? ¿Cuánto tiempo puedo mantener esa carne o ese alimento debajo de la tierra? En fin, una serie de cuestiones en las que es necesario utilizar un enfoque etnomatemático, un enfoque asociado a interculturalidad. Ya no hablamos exactamente de cajitas de jugo, porque no tendría sentido que los pueblos originarios en los pueblos originarios se hablen de cajitas de jugo, ya que tienen las frutas a su alcance. Es decir, hablando de un entorno netamente originario, pero si hablamos de un entorno ya urbano, donde los pueblos originarios viven, donde muchos de los pueblos originarios ahora viven, entonces sí tendría algo de sentido. De toda esta actividad, de todo este ejercicio mental que he hecho aquí, que les estoy mostrando a ustedes y que ustedes tendrán que mejorar y seguramente criticarán y habrá mucho que decir de esto, de todo ese ejercicio mental he sacado dos conclusiones importantes. La primera es que para que nosotros planteemos tareas auténticas o le demos el giro a ciertas actividades hacia lo auténtico, no podemos dejar de conocer los elementos teóricos de las ciencias, de las actividades además, que le dan justamente el giro auténtico. Si hablamos de encontrar encontrar empaques con disposición óptima, tenemos que incursionar un poco hacia la ingeniería. Si hablamos del impacto de tomar jugos sin azúcar en nuestro peso, hay que incursionar en la nutrición, en la dietología. Si hablamos del impacto de las tarjetas de crédito en nuestras compras, hay que incursionar en la economía. Entonces, son cuestiones que involucran que el profesor necesite conocer más que solamente lo que tiene que enseñar. Más de la matemática, involucrarse a otras ciencias. ¿Sí? Y la segunda lección que he podido sacar de todo esto es que en realidad cada vez que queremos dar el giro
hacia lo auténtico en una tarea, hay que ser muy específicos con lo que necesitamos plantear. Y a eso justamente va la siguiente tabla. En la siguiente tabla nosotros estamos considerando los elementos de tarea auténtica desde el enfoque de simulación de Palm. Y aquí están justamente las ideas que mencionaba hace un instante, ¿no? Cada una de las tareas, cada una de las preguntas, en realidad aún no son tareas, falta redondear más con estos enfoques. Cada una de las preguntas puede ser vista de determinada ciencia, desde un nutricionista, desde un economista, desde un poblador originario, desde un ingeniero. ¿Qué se pide? En un caso se pide probar la relación existente entre dos hechos, en otro caso se pide determinar ventajas, desventajas, en otro caso brindar pautas de conservación de alimentos y finalmente generar un nuevo tipo de empaque. ¿Cómo presento estas tareas? De acuerdo a los estudiantes involucrados, en forma oral, escrita, y las estrategias, circunstancias, requerimientos de solución van de acuerdo a la situación real que se plantea, o sea, una situación, unas estrategias de solución de acuerdo al campo donde surge dicha tarea. De aquí que vuelvo a repetir, si tenemos que conocer otras ciencias, otras áreas del conocimiento humano, otras áreas de la actividad humana para plantear tareas auténticas. No es algo de decir, mañana voy a tener una tarea auténtica para que mis alumnos trabajen. No, no, y sin más ni más hago algo por ahí. Hay que tener cuidado porque no nos estamos dando cuenta de toda la reflexión que debemos hacer. La idea aquí tampoco es asustar, sino la idea es tomar conciencia de lo delicado y serio que es el trabajo con tareas auténticas y de lo delicado y serio que es tomar ese término, ¿no? No es una cuestión de tomarlo a la ligera. Y sin embargo, y aquí también es importante algo, hemos hablado de nuestra propuesta vinculada a la matemática como ciencia social y la hemos relacionado con tareas auténticas. Pero eso tampoco quiere decir, por si acaso, de que una tarea solo es buena entre comillas, ¿no? Cuando se plantea desde un enfoque de proyectos o cuando es abierta o cuando es auténtica. O sea, no es que para que una tarea sea la tarea, la mejor tarea para los alumnos, tiene que ser abierta, tiene que ser planteada con proyecto, tiene que ser auténtica, nada de eso. Tampoco se trata aquí de fetichizar a la tarea auténtica. No se puede. ¿Por qué? Porque una tarea será buena, siempre entre comillas, porque siempre decimos eso los profesores, ¿no? Tal cosa, estoy haciendo esto porque es muy bueno con mis alumnos, me funciona, muy bien. Una tarea será buena o una actividad en general será buena con los estudiantes si tenemos en cuenta para qué la hacemos, qué objetivos quiere cumplir, para quién la hacemos y con qué métodos, a partir de con qué condiciones empiezo. ¿Cómo están mis estudiantes al inicio de esa tarea? ¿Qué condiciones cumplen? ¿Y desde qué perspectiva? La respuesta a esas preguntas es una gran responsabilidad del docente que enseña. Nadie más que él las puede responder. Entonces, nuestro enfoque, el enfoque de educación matemática hacia la justicia social, es muy importante, es muy necesario. Pero en él, como ya indiqué hace un momento, es necesario también que busquemos, que desarrollemos la arquitectura propia del enfoque. ¿Dónde puedo trabajar proyectos y en qué partes debo trabajar aspectos o tareas de menor alcance? No todo tiene que ser tareas auténticas ni proyectos, más bien dentro de ellos debe haber cosas pequeñas, tareas pequeñas que me ayuden a lograr el objetivo. Vayamos más allá ahora del enfoque de proyectos. Porque hemos hablado de la educación crítica, de la enseñanza crítica de la matemática, de la enseñanza de la matemática para la justicia social, pero debería quedar claro que todo ello en algún momento debe arribar a nuevas características de la enseñanza que deberían sustituir a las actuales. O sea, en algún momento es cierto, buscamos el cambio, queremos la justicia social con la enseñanza de la matemática o de otras áreas, pero en algún momento debemos llegar a lo que queremos, no solamente decir, bueno, cambiemos, a algo queremos llegar. Nuevas formas deben sustituir a las actuales.
Y en realidad hacia lo que tienden todas estas formas, como la de tareas auténticas, enseñanza por proyectos, es a resolver una vieja contradicción que existe en la didáctica, que es la separación entre la escuela y la vida, más aún la separación entre la escuela y el trabajo. ¿Cómo hacemos que ambas dimensiones de la realidad se junten, confluyan y permitan que los estudiantes desarrollen capacidades, aptitudes para el mundo del trabajo, para la vida? En realidad ya existían experiencias exitosas de otras naciones y existen aún, porque aún hay naciones que trabajan esto, que proponen que los estudiantes pasen por una enseñanza politécnica general para lograr así el desarrollo multifacético de su personalidad. Es decir, una enseñanza donde se combine la enseñanza académica en aula, con libros de texto, ¿no? Y pizarra y todo lo demás, con la enseñanza del mundo del trabajo. De ese modo, pensamos nosotros, los aspectos que hemos mencionado hace un momento, STEM, interculturalidad, alfabetización, estadística, me parece que van a, como se podría decir, van a levantarse muchísimo más aún. Bajo este principio de la enseñanza politécnica general, se brindan los fundamentos de la ciencia, los principios de organización de la producción moderna, las perspectivas de perfeccionamiento tecnológico, el trabajo manual y el vinculado a la producción, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el involucrar la escuela con el trabajo permite desarrollar muchas más capacidades que solamente acercarnos desde aspectos importantes, pero todavía un poco lejanos, un poco simulados, como la enseñanza por proyectos o la enseñanza, en este caso, mediante tareas auténticas. De hecho, esta discusión acerca de la enseñanza por proyectos ya no es nueva. En una sesión habíamos mencionado que la idea de tarea auténtica viene de Dewey. Entonces ya había una discusión justamente al respecto, qué tan cercana era la escuela o la enseñanza de la matemática, en este caso con el mundo del trabajo, ¿no? Y en realidad hemos visto que una forma todavía más completa para hacer esa vinculación es esta, el trabajo con la enseñanza politécnica general. Naturalmente, todo esto debe encontrarse guiado por determinada orientación ético-política. Eso, ni dudarlo. No hay enseñanza, no existe no hay educación inclusive, como lo dice Paulo Freire, no hay educación neutral. No hay forma de enseñanza inocente. No hay forma de enseñanza de la matemática inocente. Todas toman determinado partido por algo, por alguna orientación. De este modo, entonces, y con eso estamos cerrando esta parte de este curso, de este pequeño curso, consideramos que una de las formas de implementar las herramientas desarrolladas en cada una de las acciones consiste en trabajar las tareas auténticas bajo el enfoque de proyectos. Tampoco se debe olvidar nunca que una tarea no es mejor por ser o no ser auténtica. Hay criterios que solo el profesor puede y debe dirigir. De aquí que cuando usted le digan, profesor, tiene que hacer tareas auténticas en su aula con los alumnos, bueno, eso es decisión suya en el momento que sea necesario. Sin embargo, como ya hemos dicho hace un momento, si de lo que se trata a fin de cuentas es de unir el mundo de la escuela con el de la vida, en especial con el del trabajo, es necesario ir a principios mucho más potentes como el de la enseñanza politécnica. Vuelvo a indicar, es una muy vieja contradicción que existe, al menos en la escuela occidental, en la educación occidental, la separación entre la escuela y el mundo del trabajo, y el mundo de la vida. Entonces, si vamos a unir ambas esferas, hay que hacerlo mediante la enseñanza politécnica. Y aquí tienen ustedes las referencias que hemos usado por si alguien desea leerlas en algún momento. Algunas de esas van a ir junto con las diapositivas también de ese trabajo. Y ustedes dirán, bueno, ¿ya terminó todo aquí? No, aún no termina todo. Porque si bien es cierto, a ver, esperemos que pase el... Bien, si bien es cierto, hemos culminado con la observación de las tareas auténticas y de los aspectos que contendría nuestra propuesta al respecto,
Es importante también seguir operativizando más y más aún determinadas cuestiones curriculares que necesariamente debemos considerar al inicio del próximo año escolar, dado que el próximo año escolar, el 2021, va a ser un año post pandemia, para bien o para mal, post pandemia, no sabemos la situación, pero va a ser post pandemia. Entonces, estos aspectos que hemos considerado ahora y otros más que también son importantes, porque lo que hemos visto no es lo único, hay muchos más, necesitan necesitan examinar aspectos más delicados. Y de eso justamente vamos a tratar en las 3 sesiones siguientes. Aspectos más delicados para la apertura de un año escolar post pandemia, naturalmente desde la enseñanza de la matemática. No nos metemos con aspectos generales porque eso ya es cuestión de personas que abarquen lo general en la educación. Nosotros nos enfocamos en la enseñanza de la matemática. Hay bastantes cosas que hacer con la intención siempre, ya hemos mencionado, de utilizar la investigación internacional, el trabajo académico en el extranjero o peruano inclusive, para reflexionar en nuestra realidad. No es la intención copiar, copiar y copiar, la intención es reflexionar. Sobre esto que estamos mostrando ahora, por ejemplo, es muy importante que las formas de reflexión, las vías de reflexión estén abiertas y se desarrollen investigaciones al respecto. Agradezco a muchos de quienes están saludando por aquí. Es muy bueno saber que hay personas interesadas en seguir esta serie de charlas. Les agradecería también compartirlas para que la mayor cantidad de maestros puedan verlas y saber así entonces que cada vez que nos digan que hagamos una tarea auténtica o que planteemos una tarea auténtica a los estudiantes, eso no es pues algo que se hace así por así o porque me pareció de esta manera. No, hay lineamientos, hay teoría, hay trabajo al respecto. En el siguiente sábado continuaremos viendo esos aspectos micro de los que les hablaba hace un instante. Eh, por ahora, en cuanto a esta parte de la propuesta, me despido y los dejo hasta la siguiente oportunidad. Gracias a todos y nos estamos viendo el próximo sábado. Muy buenas tardes y buena semana.